Y vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos hable conforme a su palabra, conforme a lo que hay en su corazón para nosotros. Inclinen su rostro y oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya prácticamente que estamos iniciando, mi Dios. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, y es mi deseo que tú nos hables conforme a tu voluntad. Es mi deseo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de nosotros. Es mi deseo, Señor, que tu palabra fluya, que aquello que tú tienes en tu corazón para tu iglesia sea expuesto, Señor, en esta tarde, y que podamos tener un corazón receptivo, un corazón dispuesto, Señor, a aprender, un corazón dispuesto a reflexionar, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra y en ella queremos meditar. Así que toma el tiempo, Señor, toma este tiempo, el control, es tu tiempo, es el tiempo en el que tú, Señor, quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Y dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor con todos. Dice Reina Valera que ustedes también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadan a su fe virtud, que es una conducta digna de admiración, esta excelencia moral. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Nueva Traducción Viviente nos amplía un poquito estas palabras y creo que hemos abundado en esta. Yo siempre he visto este pasaje como una escalera en el crecimiento espiritual, como una escalerita, un camino que debemos ir avanzando, debemos ir subiendo estos peldaños hacia la madurez, porque dice, tú ya crees, tú tienes fe, has creído en el Señor Jesucristo, has creído en la obra que Él hizo en tu vida, crees en Él, crees de todo tu corazón que Él entregó su vida por ti, crees de todo tu corazón que Él le levantó de los muertos. Dice, ahora añade a esa fe, dice, una conducta digna de admiración, esa excelencia moral en tu día a día. Y aquí hemos enseñado bastante al respecto de la santidad. Hemos enseñado al respecto de ser testimonio a los de allá afuera y no dejarnos enredar por el mundo y lo que ofrece. También hemos enseñado acerca de ser genuinos, de ser íntegros, conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Dice, añadan a la virtud conocimiento. ¿Cuántos están añadiendo conocimiento día a día de su palabra? Lo hacemos cada 8 días aquí, lo hacemos con los estudios entre semana. El Señor ha ido completando toda esa enseñanza en nuestra vida, ¿sí o no? Pero no se conforme, usted cada día tiene que añadir ese conocimiento de su palabra. Y después dice el conocimiento, dominio propio. También hemos recordado muchas veces que a través de ese dominio propio, a través de ese sujetar nuestras emociones y rendirlas a Cristo, debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y quiero detenerme en el siguiente punto que dice, al dominio propio, paciencia.
Dice Nueva Traducción Viviente, perseverancia. ¿Por qué el apóstol Pedro nos deja aquí la perseverancia? Hermanos, porque podemos estar cumpliendo con todo lo que hemos comentado, con todo lo que hacemos, pero usted no me va a dejar mentir que en la vida hay altas y hay bajas. Y a veces la gente cree que porque somos cristianos no pasamos aflicciones, no pasamos dudas e incertidumbres en nuestra fe y tenemos altibajos, ¿sí o no? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene altibajos en su vida cristiana, en su vida de fe? Que hay veces que tiene la fe hasta arriba, el ánimo, pero hay veces que las circunstancias que le rodean a veces lo apachurran, ¿sí o no? Por eso al Espíritu Santo le plació dejar aquí esta pequeña palabra. Añadan a todo eso perseverancia. Perseverancia. Porque, hermanos, permanecer en Cristo no es algo que debemos de dejar a las emociones, ¿verdad que no? No es algo que debemos dejar a nuestras emociones. Hay cosas que dejamos a nuestras emociones muchas veces. A veces salir a caminar, a veces hacer ejercicio, a veces dar un paseo, a veces salir a dar la vuelta. Decimos, no, hoy no tengo ganas. Y quedan nuestras emociones, ¿sí o no? Hay cosas que dejamos que nuestros sentimientos gobiernen, pero yo le pregunto, ¿su vida de fe es algo que usted le puede permitir a sus emociones que lo determinen? No, porque como seres humanos, hermanos, nuestras emociones son cambiantes. Pasa lo mismo con el amor, por ejemplo. ¿Qué dice la gente allá afuera? El amor es un sentimiento el cual nos une a una persona, pero eso nos da pauta a también decir que el amor acaba, ¿sí o no? Como dice la canción que siempre les recuerdo y hasta la cantamos aquí. No la cantamos aquí, no es cierto. Pero, ¿por qué eso es lo que la gente cree? Es que se enfrió, es que se acabó el amor, es que ya no hay amor entre nosotros, ya no hay amor en nuestro matrimonio. Y le creemos ese cuento al mundo de que el amor es pasajero, de que es un sentimiento, cuando el amor, dice su palabra, nunca deja de ser. Porque el amor nace de una decisión consciente y perseverante de darse el uno al otro. ¿No es así? Hermanos, lo mismo pasa en la fe, en la vida de fe. No es algo que nuestros sentimientos deban gobernar. Si nosotros dejamos a nuestras emociones el congregarnos, nuestra vida de fe, créanme que vamos a ser inconstantes. Vamos a ser como esas olas del mar, que es su palabra, que son llevadas de un lado a otro. No vamos a lograr nada. Porque a veces vamos a tener muchas ganas de venir, a veces vamos a tener muchas ganas de leer la palabra, pero a veces no vamos a tener ganas y entonces nos vamos a resfriar espiritualmente. Así es, nos vamos a resfriar espiritualmente. Así que es importante que pensemos, hermanos, en la perseverancia. Hoy el Señor quiere recordarnos acerca de la perseverancia. Porque es muy probable que tú, hermano, el día de hoy no tuvieras ganas de venir, ¿sí o no? Y me da mucha risa un pequeño video que nos compartió Denise una ocasión, que un joven se le asincera a su mamá y le dice, oye mamá, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella le responde, sí, mi hijo, es normal que hoy no tengas ganas de ir a la iglesia. No siempre es posible tener ese ánimo. Ah, qué bien que me entiende, mamá. Entonces hoy me puedo quedar. No, hoy vas sin ganas. Es que así debe ser. ¿Está usted de acuerdo? Porque, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si tú le dejas tu vida de fe a tu corazón, te va a destruir, te va a aplastar.
Porque tu corazón, tu mente va a preferir quedarse a ver una serie en domingo con bermuda y chanclas y pedir barbacoa a domicilio y ver tu serie todo el día a venir a la iglesia, ¿sí o no? Eso quiere tu carne, eso quieren tus emociones, pero tu espíritu, que está en comunión con el Espíritu de Dios, es el que debe de gobernar tu vida. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo, y no nos debe de gobernar nuestro cuerpo como para que obedezcamos a sus bajas pasiones, pero tampoco debe gobernar nuestra alma como para obedecer a nuestros sentimientos. Debe gobernar nuestro espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Primero a los Corintios 15:58 nos recuerda una vez más la perseverancia. Primero a los Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen por el Señor es en vano. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Cuando el día se ve nublado, hermanos, firmes y constantes, creyendo en el Señor y creciendo en la obra del Señor siempre. Si es día de congregarnos, perseverancia, constancia. Fíjese, muchas veces, hermanos, yo he escuchado o he sabido de personas que al tener un problema en su vida o incluso caer en pecado, la primera reacción es alejarse de la iglesia. Dicen: no, es que ¿cómo voy a ir si le acabo de fallar al Señor? ¿Cómo voy a ir con esta cara de hipocresía si realmente yo he fallado al Señor? Y lo primero que hacen, hermanos, es alejarse de la iglesia cuando deben hacer todo lo contrario. Cuando tú más le fallas al Señor, cuando tú más le has fallado, cuando tú más te sientes lejos del Señor, es cuando más debes asistir a la reunión. ¿Sí o no? Sí. Pero caemos en ese error, hermanos, de distanciarnos, de creer que no somos dignos. A veces nos sentimos indignos y decimos: no, ¿para qué voy? ¿A quién vino el Señor Jesucristo? Hermanos, Él vino a los enfermos. Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí o no? Él no se fue a meter a predicarles a aquellos que se sentían santos. Él caminó y me atrevo a decir en los barrios más peligrosos, quizá en los barrios más descuidados por aquellos maestros de la ley. ¿Sabía que los maestros de la ley no entraban a esos barrios prohibidos? Porque ellos solo caminaban en ciertas zonas, pero no se atrevían a llevar la palabra de Dios a esos barrios apartados, esos barrios donde el pecado abundaba. Pero créame, yo estoy seguro, nuestro Señor Jesucristo caminó ahí. Así como hoy hay tantos testimonios de que el Señor es precisamente a los pecadores a quien Él se acerca y levanta. ¿Sí o no? Entonces la perseverancia, hermanos, y es que van a venir situaciones y hay dos tipos de personas. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Juan capítulo 6, versículo 22. Le voy a dar lectura. Dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida,
Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Lo repito, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y vamos a ver dos tipos de personas, hermanos. Los que siguen al Señor por lo que Él les da. Aquí tenemos a estas personas, ¿ya las vio? Vieron el milagro de los panes y los peces y entonces dijeron, pues bueno, el Señor nos está dando de comer, el Señor nos está llenando la barriga, vamos a buscarlo. Y el Señor conocía el corazón de cada uno. Al Señor no le sorprendemos, al Señor no le engañamos. No le engañamos viniendo creyendo que somos cristianos. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él reprende a estas personas y les dice, ustedes me buscan porque yo les doy de comer. Ustedes me buscan porque yo suplí esa necesidad de comida. Y quizá uno que otro holgazán, hermano, le buscaba porque no quería trabajar si andando con el maestro iba a comer. ¿Sí o no? Dice, ustedes me buscan por eso. Y es que, hermanos, hay dos tipos de personas: los que buscan al Señor por lo que Él les da, por lo que Él les provee, porque Él les sostiene. Y vamos a ver, acompáñenme al versículo 60. Pero este tipo de personas, hermanos, como ya lo acabamos de decir, son débiles en su fe, porque su fe no es firme. Quiero leer el versículo 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso eso les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. ¿Qué les acababa de decir? Que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Qué les acababa de decir? Ustedes me buscan por lo que quieren, pero la vida eterna soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Tienen que rendirse a mí. Eso es lo que el Señor les acababa de decir. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Hermanos, en estos dos tipos de personas, esas personas que siguen a Jesús por lo que Él les da, no van a aguantar que el Señor les confronte con su palabra. ¿Sí? El Señor Jesús confrontó a estas personas y ¿qué hicieron? Muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque seguían al Señor, porque Él les daba, porque Él suplía sus necesidades, porque Él los estaba sanando incluso, ¿sí o no? Porque Él les estaba sanando y por eso lo seguían. Pero cuando el Señor Jesús hace un alto a los milagros y les dice, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su manera de vivir, tienen que seguir mis pasos. Cuando Él les dice este tipo de cosas, muchos empiezan a hablar y dicen, esto es muy difícil. Y entonces muchos se dieron la media vuelta y se fueron. Hermanos, las personas que siguen al Señor por lo que Él les da, también ante la dificultad van a volver atrás. Acompáñenme a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 20, dice lo siguiente. Estamos en la parábola del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador, y dice lo siguiente: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas no duran mucho.
En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no producen ningún fruto. Hermanos, este es un tipo de personas, las que siguen al Señor por lo que Él les da y no por amor ni convicción. Ante la confrontación o ante los problemas, van a volver atrás. ¿Sí lo vemos? Van a volver atrás. Pero regresemos, hermanos, a Juan capítulo 6. Estamos en Juan capítulo 6 y regresemos. Entonces el Señor, acompáñame al 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó a sus discípulos, a los cercanos, a los íntimos: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. También el apóstol Pedro y sus discípulos veían los milagros. También comieron de los panes y los peces. También escucharon la confrontación que el Señor Jesús acababa de hacer. Pero la respuesta de ellos: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y para terminar, hermanos, Isaías 43. Esto es un recordatorio solamente. Isaías 43, versículo 10. Quiero leerlo en Reina Valera. Isaías 43. Dice así, versículo 10. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dice, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Nueva Traducción Viviente lo dice: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Hermanos, hay dos tipos de personas y quiero que hagamos una pequeña reflexión solamente. ¿Por qué seguimos al Señor Jesús? ¿Por qué le seguimos a Él? Recordemos que la vida que tenemos, hermanos, es nuestra única oportunidad. Esta vida es nuestra única oportunidad. ¿Y por qué no decirlo, hacerlo más chiquito? Este día es tu única oportunidad. Cada día que tú tienes la oportunidad de despertar es tu única oportunidad para decidir por qué sigues al Señor Jesús. ¿Qué va a pasar en tu vida cuando el Señor te confronte? Porque hemos pedido al Señor que Él nos hable, que sus dones se manifiesten. Y hermanos, el Señor nos va a confrontar directamente. Y yo sé que lo ha comenzado a hacer, incluso el día de hoy. Ha confrontado a algunos. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Qué vas a hacer cuando vengan las dificultades y cuando venga la enfermedad? ¿Qué vas a hacer? ¿Dar la media vuelta? Porque ese es un tipo de persona que sigue al Señor por lo que Él le da, porque Él suple. ¿O vas a ser el otro tipo de persona, como el apóstol Pedro, que ante las mismas situaciones dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Yo quiero invitarte, hermano, a que reflexiones en esta tarde. ¿Por qué no cierras tus ojos? Reflexiona en esta tarde
¿Sobre qué está fundamentada tu fe? Sabemos doctrinalmente que sobre la roca que es Cristo. Pero más bien te estoy preguntando, ¿cuál es la motivación tuya para seguir a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por lo que Él te da? ¿Porque tienes que estar aquí? ¿Porque no tienes opción? ¿Porque si no vienes no te dejan salir a ningún otro lado? ¿Porque si no vienes no te van a dar tu mesada? ¿Porque si no vienes aquí te corren de la casa? ¿Por qué sigues a Cristo? Porque déjame decirte, el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones. No soy profeta ni mucho menos, pero déjame decirte que sobre tu vida, tarde o temprano van a venir aflicciones. Van a venir dudas, van a venir dificultades, va a venir enfermedad. Y todo eso no significa que el Señor no está contigo, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a responder a eso? ¿Qué va a pasar con tu fe? Hermano, cierra tus ojos y piensa en esto. Si el día de mañana tú despertaras y todo lo que tienes se ha quitado, todo aquello en lo que confías te se ha quitado, tu trabajo, tus recursos, el techo que tienes, ¿cómo responderías ante eso? ¿Seguirías diciendo, a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Porque sé que he sido llamado para conocerte y entender que solo tú eres Dios, que no hay otro Dios y nunca lo habrá, nunca lo hubo, no conozco ninguno, tú eres el Dios. ¿Cómo responderías, hermano? Si el Señor trae una palabra directa y te dice, es momento que dejes este pecado. ¿Cómo responderías ante las palabras directas del Señor que te dijeran, tú has estado adulterando, tú has estado teniendo relaciones sexuales ilícitas, tú eres impuro, tú eres un ladrón, tú eres un estafador? Arrepiéntete. ¿Qué harías? ¿Darías la media vuelta? ¿O dirías, Señor, ¿a quién iremos? Aquí está mi vida, cambia mi vida? Porque, hermanos, comenzamos hablando de la perseverancia y vamos a terminar con esto. La perseverancia es algo que el Señor nos recuerda, porque mira, van a venir situaciones a nuestra vida. Pero si nosotros hemos tomado la decisión de perseverar porque conocemos quién es Dios. Muchas veces he escuchado, ¿por qué voy a seguir a Dios si Él nunca ha tenido cuidado de mí? ¿Por qué voy a seguir a Dios si Él nunca ha visto por mí? Yo he escuchado eso, hermanos. Pero no se dan cuenta que al darle la espalda al único, al autor de la salvación, lo único que acarrean para sí es condenación. A veces los seres humanos somos tan tontos, hermanos, que si no se nos da lo que nosotros queremos, entonces le damos la espalda. Como si con eso, hermanos, como si fuéramos tan poderosos como Dios y poder competir con Él y decirle, no me das, yo tampoco te sigo, a ver quién pierde más. ¿Creen que estamos en posición de decirle eso al Señor? Hermanos, nos dé o no nos dé, si nosotros le damos la espalda al Señor, nosotros somos los únicos que perdemos. Él es el eterno. Él gobierna sobre todo. Él gobierna sobre todo el universo. Él es autor de eterna salvación y recibe alabanza de millares y millares de ángeles. Y el apóstol Juan vio a millares y millares de seres humanos alabando y glorificando al Señor, de quien pertenece todo el reino,
todo el poder. Y aquel que decide darle la espalda al Señor por un berrinche tonto, créame, no le quita nada a Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios, Rey poderoso, soberano. Nosotros sin Dios no somos nada. Absolutamente nada. Así que, hermano, si te ha pasado por la mente enemistarte con Dios por las circunstancias, yo te pido que reflexiones y vuelvas a Dios y le digas: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta pequeña, Señor, palabra, este pequeño recordatorio de que tú eres el autor de la vida, el autor de nuestra salvación, el autor de todo, principio y fin de todas las cosas. Señor, yo te pido que si hay alguien que ha pensado de esta manera, Señor, perdónale y guíale al arrepentimiento. Señor, queremos ser una iglesia que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, diga: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Ayúdanos a seguir caminando en conocerte cada día más, Padre. Te lo pedimos. Te pido, Señor, que levantes y sostengas si alguno de mis hermanos, Señor, está sumido en un pozo, Señor, quizá de incredulidad, quizá de desesperación, quizás, Señor, de falta de fe. Levántale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo ruego, Padre. Llévanos de la mano, Señor, a esta iglesia buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, reflexione en todo esto en la semana. ¿Me lo promete? ¿Sí? ¿Se aprendió su texto? ¿Toda la escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por favor, apréndaselo. Y de tarea, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Sí? Anótelo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Recuerde, los vamos a memorizar en Reina Valera, ¿sí? En la Biblia tradicional. ¿Sí? Añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Tiene que memorizárselo para dentro de 8 días. ¿Le parece? Créame, es muy valioso aprender la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y somos despedidos. Quienes traigan su ofrenda misionera, por favor, acérquense con nuestro hermano Agustín. Y quienes no la traigan el día de hoy, dentro de 8 días, por favor, tráiganla y háganla llegar con nuestro hermano Agustín. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado.